Recién lo descubrí y estoy ahí meditando bastante, pero ya les voy a dar un anticipo en esta mañana. Y gloria a Dios, hermanos, por todos los jóvenes, por la sangre joven que está viniendo aquí adelante para leer la palabra de Dios. Me gusta mucho eso, me hace bien eso, ver que los jóvenes vengan aquí y lean la palabra de Dios. Y aparte ya están para el ministerio con su saquito y corbata, todo, muy bueno, muy bien, hermano. Muy importante lo que estamos viviendo cada domingo, de ver personas que se van animando a leer la palabra de Dios. En los tiempos del Señor, hermanos, los cultos no eran tanta predicación como hacemos ahora, se levantaban a leer las Escrituras. Cuando el Señor Jesús inició su ministerio público, Él fue y tomó un rollo del profeta Isaías y leyó la Escritura, y no eran esas predicaciones del estilo nuestro. Entonces, nosotros venimos para que Dios nos hable, y Dios lo hace a través de su palabra. Entonces, cuando se lee su palabra, ya con eso es suficiente. Dios nos habla y Dios aplica su palabra a cada necesidad. Y Dios tiene un mensaje para nosotros, para animarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para exhortarnos, para alimentarnos. La palabra de Dios, hermano, es algo precioso. La Biblia habla sobre la multiforme gracia de Dios. Hay formas que nosotros desconocemos y Dios actúa y trabaja con su palabra. Damos una palabra aquí y el Espíritu Santo va aplicándola a cada necesidad, a cada persona, y ese trabajo no lo vemos, pero esta es una palabra viva y es una palabra que toca nuestras vidas de modo diferente, pero nunca vuelve vacía, siempre hace su obra. Quiero que busque, por favor, en el libro de Job. Ahí vamos a comenzar, vamos a leer varios pasajes en la Escritura hoy. Comenzaremos con el libro de Job en el capítulo 36. Este es uno de los pasajes que descubrí en los últimos días y me ha impactado mucho este texto. Habla sobre una exhortación de un joven que se llama Eliú. Todos recordamos la vida de Job, cómo el diablo le atacó con una sarna maligna. Y en el capítulo 12 habla de 3 amigos que vinieron a verle a él, ¿no? Uno se llamaba Eldad, el otro se llamaba Sofar, Bildad. Pero en el libro de Job aparece un cuarto hombre, un joven predicador que se llamaba Eliú. Y este joven predicador, de acuerdo al capítulo 32 de Job, no le gustó la forma que tenían de hablar los 3 amigos de Job, porque no estaban teniendo un diagnóstico preciso de qué le pasaba a Job. Por lo tanto, sus consejos y sus opiniones no eran acertadas. Eran como refranes de cenizas, dice el libro de Job. Es decir, de poco valor, eran puras palabras que se las podía llevar el viento. Y después de esos 3 amigos aparece este cuarto, que era jovencito, y lo exhorta a Job con el pasaje que vamos a leer hoy, pero también le exhortó duramente a los 3 amigos porque no estaban aconsejando correctamente. Así que nos metemos aquí en el capítulo 36, hermanos, del libro de Job, y vamos a leer versículo 22 en adelante. Job 36, versículo 22. Dice este joven Eliú: he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Y en este versículo 24 está el título de nuestro mensaje, donde dice: acuérdate de engrandecer su obra. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana. Acuérdate de engrandecer su obra. Leo también, hermano, verso 25.
Dice, los hombres todo la ven, la mira el hombre de lejos. Y he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Aquí está, hermano, acuérdate de engrandecer su obra. Es una invitación, hermanos, a admirar la obra de Dios. Este pasaje que lo estoy poniendo bajo la lupa en estudio, las primeras cosas nomás voy a compartir con ustedes, que es esta invitación a acordarnos de engrandecer la obra de Dios. En primer lugar, la obra de Dios tiene que ver con su creación, con un Dios todopoderoso, creando cielos y creando la tierra, creando el mar y todas las bellezas que hay en el mundo. He tenido oportunidades de andar muchos años en diferentes lugares selváticos y allí en la naturaleza, entre los árboles, en las montañas, uno puede apreciar la mano de Dios. Aquellos que conocemos, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, todo lo que es la quebrada de Humahuaca, desde Jujuy hasta Humahuaca, allí usted tiene 120 kilómetros. Hay una parte de las montañas que se llama la Paleta del Pintor. Está en un pueblo que se llama Maimará. Sobre la ruta se ve. Y se ve la imagen como si fuera el general San Martín en un caballo, en la roca. Pero más allá de eso, usted ve todo ese paisaje. Y es una cosa, pero realmente hermosa. La paleta del pintor, la mano de Dios pasando por ese lugar. Y cada lugar es precioso, Purmamarca con su cerro de 7 colores, y más allá hay otro hasta de 14 colores, los cerros colorados, todos esos paisajes montañosos, hermosos. Y cuando usted llega ahí, la zona de Humahuaca y todo eso, y cuando va llegando a la Quiaca, antes de la Quiaca, usted ve en esas curvas todas esos muros de rocas inmensos de un color verde, amarillento, rojizo, y es uno de los lugares donde uno ve la mano de Dios. Y en tantos lugares la he visto, en tantos años, casi 30 años volando, andando en el cielo ahí, mirando las nubes y esos paisajes de nubes y las formaciones de nubes. Realmente, hermanos, la obra de Dios es algo grandioso. Y esto es lo que le dice el joven predicador. Acuérdate, le dice, acuérdate de engrandecer su obra. No inventes nada, solamente disfruta de lo que es la obra de Dios en cuanto a lo que es su creación. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos atrapados, prisioneros en un mundo pequeño. Estamos ocupados de nuestro trabajo, otros están ocupados de sus estudios, otros solamente están enfocados en su familia. Y esas actividades, hermanos, nos absorben y ponemos la mirada ahí y no nos acordamos de la obra de Dios, de la grandeza de Dios. Nunca miramos un cielo. En el lugar, hermanos, donde nació el hermano Freddy Arias, que se congrega con nosotros, creo que no está hoy, pero ahí en ese lugar que se llama Ciénega, usted sale a la noche, es un pueblo de 2 calles, nunca se va a perder ahí, 2 calles. Y yo 11 años seguidos fui a predicar ahí, 4.200 metros de altura. Y usted sale ahí, hermano, a la noche y parece que las estrellas están aquí a la altura de este techo. Y aquello es un paisaje, es una hermosura en esa noche, hermano, de ver todas las estrellas, toda la creación de Dios. Hay un pueblo que el hermano Freddy no conoce, se llama Rinconada. En ese pueblo hay un solo camino y usted tiene que subir a casi 3.700 metros y tiene los que vamos en movilidad, hay que ir tocando bocina todo el camino porque si viene otro movilidad de arriba, no hay lugar para los dos y después está el precipicio, todo ese tramo. Y se llama Rinconada. Cuando llueve, el oro anda en las calles, el oro. Mucha gente ha ido ahí a ese lugar. Y ese lugar, el día que yo llegué la primera vez, varias veces estuve en ese lugar, pero cuando llegué la primera vez y vi la laguna de Cieneguilla, se llama, con flamencos, así a la distancia, y lo primero que hice, hermanos, caí de rodillas. Estaba con un grupo de misioneros
y de predicadores de esa región. Y le dije, hermanos, puestos de rodillas, sí, cuando vi ese paisaje me quebré, caí y le dije, hermanos, cantemos por favor, cuán grande es Él. Así salió de nuestros corazones, porque vi la mano de Dios en ese paisaje hermoso. Y esto es lo que dice el joven predicador Eliú. Dice, acuérdate de engrandecer la obra de Dios. Hermano, mire la creación, mire que hay un Dios maravilloso que creó un mundo maravilloso, el cual el hombre está empeñado en estropearlo. De diferentes maneras. La creación gime, escribe el apóstol Pablo a los Romanos en capítulo 8, y gime, sufre la creación, todo por los desmontes, por cerros que se derrumban buscando minerales, y el hombre hace grandes daños en la creación, gime, sufre la creación, pero lo que mueve o promueve ese dolor es el pecado que está en el hombre. Pero la creación de Dios es maravillosa, y dice Eliud, acuérdate de engrandecer su obra. Y ahora un descubrimiento que hay que someterlo a estudio. Yo creo que los científicos estarían aquí muy contentos en analizar lo que sigue. Obsérvelo conmigo. Versículo 27. Ahí le va a explicar todo cómo se forma el agua y las tormentas y todo eso. Es tremendo como escribe aquí, hermano. Observe. Verso 27. Él atrae, Dios, ¿no?, las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. El joven predicador Eliud, hablándole de la grandeza de Dios, nos da aquí una clase, hermano, de cómo se forma la lluvia y cómo las gotas se forman parte de las nubes y cómo cae esa tormenta y los vientos y los truenos y los rayos, y nos está dando toda una clase de eso. Pero él está tratándole de animar a Job en su enfermedad, en su grave problema de salud. Este es nuestro Dios. Acuérdate de engrandecer su obra. Y revela todo ese secreto que nosotros desconocemos y que seguramente los científicos se nutrieron de aquí. Porque este libro de Job también enseña que la tierra es redonda y que cuelga en el aire. Aquí hay mucho que la ciencia después se aferró y tomó para enseñar como verdades. Pero aquí está cómo se forma la lluvia. Dice, viene la tormenta. Tú estás atrapado en un problema de salud. Una sarna maligna se apoderó de su cuerpo. Estás pensando en eso. Estás pensando cuándo se va a terminar ese tormento. Pero aquí hay otra tormenta que está en formación. Y detrás de esa tormenta hay un Dios grandioso, hay un Dios maravilloso. Acuérdate de Él, le dice Eliú, para engrandecer su obra. No termines ahí en tu problema, no te preocupes solamente en ti, acuérdate de Dios y de engrandecer su obra. Amén. Hermanos, aquí en el libro de Job, este texto lo iba a usar más adelante, pero para no volver después, en el capítulo 9, versículo 9, quiero que observe ahí, hermanos, Job, el capítulo 9 y el versículo 9. Dice la palabra de Dios, Job, el capítulo 9, versículo 9. Es Job el que está hablando ahí y habla acerca de Dios. Y dice, Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Y cuando yo leí esto, hermanos, me estaba acordando, cuando yo era un niño, mi padre nos sacaba así al campo, dentro de la ciudad, pero era un campito, un potrero, y nos hacía mirar el cielo y nos enseñaba las estrellas
por si un día nos perdíamos en el monte, de cómo orientarnos, así como muchos por las estrellas saben cómo orientarse en el mar. Y una de las estrellas, de una serie de estrellas que mi padre nos mostraba, son conocidas con el nombre de la Osa Mayor. Y aquí está hablando Job de esas estrellas. Él le dice la Osa, lo que conocemos como la Osa Mayor. Y ahí están el Orión y las Pleiades. Y hoy en día se habla de lluvias, de estrellas que suceden y que nosotros no conocemos. Mi padre siempre nos mostraba 3 estrellas que se pueden ver en la noche, se llaman las 3 Marías. Había otro grupo de estrellas que formaban 7, se llamaban los 7 cabritos. Y así cuando usted mira el cielo, ya cuando era más grande, joven, un hombre que estudió astronomía y era un predicador, nos enseñó, lamento de verdad no haberle prestado más atención o haber seguido eso, porque él nos enseñó todo el nombre de las estrellas, de las que se conocen. Pero la creación de Dios es tan grande, hermano. Eso lo voy a abordar ahora cuando leamos otro salmo. Acuérdate de engrandecer su obra. Hermano, ¿cuánto hablamos acerca de la obra de Dios, de la creación de Dios? No estamos poniendo atención en eso. Entonces no estamos mirando a Dios en su magnificencia, en toda su grandeza, hermano. A veces nosotros tenemos un Dios pequeño como un Dios de llavero o como un Dios de la mesita de luz. Pero el Dios de la Biblia en el cual nosotros creímos es un Dios grande y su obra es grande. Y la Biblia dice, acuérdate de hablar de la grandeza de la obra de Dios. Amén. Ahora quiero llevarles un momentito al libro de Eclesiastés, a un pasaje conocido por nosotros, pero en el camino vamos a darle una lectura. Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 1. Ese también es un llamado hacia el hombre a tener memoria acerca de Dios. Eclesiastés, hermanos, capítulo 12, verso 1. Si no lo encuentra, solo me da su atención. Dice la palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eso tiene mucho que ver, hermano, con lo que estamos viendo los domingos, los jóvenes leyendo la palabra, investigando la palabra, compartiendo la palabra. Ellos no lo saben quizás, pero están juntando reserva espiritual para los problemas que tendrán en el futuro. Porque la vida nos enfrenta a muchos problemas inesperados y necesitamos para esa clase de batalla reserva espiritual. Hay que leer desde la juventud la palabra de Dios, acordarse del Creador, darle el lugar más importante en nuestra vida desde joven. Cuando tenía 17 años fue cuando abrí las puertas de mi vida para que Dios viniera a mí y nunca lo alejé de mi vida. Vivo con Dios, camino con Dios, quiero servir a Dios, quiero acordarme siempre de las grandezas de Dios, de las grandezas de Dios. Y entonces dice el escritor de Eclesiastés, que es Salomón, dice, acuérdate de tu Creador desde los días de tu juventud. ¿Por qué tenemos en nuestra sociedad tantos viejos amargos? En la ciudad allí le dicen viejos vinagres. Y usted ve gente mayor, amargada, resentidos sociales, renegando de la vida, quejándose de todo. Y cuando uno los escucha y dice un hombre tan grande expresándose así, es porque no conoció a Dios en su juventud. Porque cuando uno, hermano, conoce a Dios en la juventud y empieza a darle ese lugar, uno vive la vida con alegría, disfruta hasta la vejez de ese compañerismo con Cristo, es agradecido con Dios, mira al cielo cada mañana, gracias Dios por un día más. Pero hay gente, hermano, que se levanta y otra vez a levantarse, y otra vez al trabajo, y otra vez a verle la cara a los compañeros, y otra vez esto, y se quejan, no disfrutan, porque no han conocido al Creador. Jóvenes, aférrense al Creador, aprendan acerca del Creador, acuérdate del Creador en los días de tu juventud, porque vendrá, dice la Biblia, los años en los que diga, no tengo en ellos contentamiento. Aparecerán esos años. Aparecerán.
Yo les digo a los jóvenes, y anoche les conté a algunos, este fin de semana, el seminario donde yo estudié está cumpliendo 50 años. Mis profesores son muchachos todos de 75, 80 años. Y los vi a mis profesores ahí. Y vi a los que estudiaron conmigo, y yo era el menor, así que todos son chicos y chicas de casi 70 años hoy. Yo era el menor, con 63 ya estoy. Y los vi y me he emocionado tanto. Y la otra semana, si Dios lo permite, voy a hablar algo de lo que vi en estos días allí. Y vinieron esos compañeros que hoy están en Italia, en Ucrania, en diferentes países sirviendo al Señor. Y ahí estaban. Y le hablaba yo a mi esposa, le digo, si vieras a tal, está con una panza más grande que la mía. Si lo vieras a tal, está bien canoso. Si lo vieras a tal otro, está ya calvo. Eran todos muchachos y la vida se nos pasó así. Recuerdo los partidos de fútbol. Alguien publicó una foto al principio de esta semana de un equipo de fútbol y alguien escribió allí, no está Catania ahí, en ese equipo. Éramos todos jovencitos. Y resulta que yo no estaba porque ese partido fue un sábado. Yo estaba predicando en la iglesia aquí en la ciudad. Eso era allá en San Miguel del Monte, más de 100 kilómetros de acá. Hermanos, la vida se nos fue así. Éramos jovencitos ayer, pero hoy el tiempo ya pasó. Y la Biblia nos dice, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Que sea Dios el que le acompañe en los días de su juventud, en la etapa de su crecimiento, en los cambios. Que sea Dios el que esté presente siempre en su vida, porque Él le dará la fuerza para salir, vencer los problemas que tenemos en la salud, los problemas que tenemos en el hogar. Él nos dará los consejos para cómo hacer negocios, cómo trabajar también en su obra, cómo ganar alma, cómo tener comunión. Acuérdate de tu Creador, no te olvides de Dios, no lo dejes a un costado, no lo abandones a Dios, porque vendrán los días difíciles. Lo necesitarás, lo necesitarás. Dijo Eliud, dice, habla de las grandezas de la obra de Dios. Y ahora los quiero meter un poquito en el mundo de los salmos. Y les voy a contar una palabra que ustedes cantan aquí, pero no saben qué significa, estoy casi seguro. Observe, Salmo 145. El Salmo 145. Este fin de semana vengo con palabras difíciles, pero esta no es griega, esta es nuestro idioma nomás. Observe cómo dice aquí la palabra de Dios. Salmo 145, es un salmo que cantamos aquí, hermano. Así que cuando comience a leer, le resultará muy familiar. Salmo 145, verso 1. Es un salmo de David, Y dice él, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Ahora, la grandeza de la obra de Dios. Grande es Jehová y digno de suprema, de la más elevada, de la más alta alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Y ahí está la palabra difícil. ¿Quién aquí sabe lo que quiere decir inescrutable? ¿Nadie aquí sabe? Inescrutable. Pero la hemos cantado muchas veces, ¿no? Y yo pensaba, digo, ay, aquí está la palabra. Le voy a enseñar porque seguro que los hermanos no lo saben. Y siempre cantamos y su grandeza es inescrutable. Eso quiere decir que es algo tan grande que no se puede explicar. La grandeza de Dios, su grandeza es inescrutable. Yo no la puedo explicar. Soy un predicador de su palabra, leo su palabra, hablo de que Dios es grande, pero en mis sermones y en todos los que he dado en estos 40 años, nunca pude abarcar toda la grandeza de Dios, porque no se puede explicar de tan grande que es. Inescrutable es algo que, hermanos, no alcanzan las palabras. Es algo inescrutable, se refiere a algo que es imposible, hermanos, de comprender. Es tan grande Dios, su obra, que es imposible que nosotros podamos comprender. Eso es inescrutable, algo que es imposible de comprender. También la palabra inescrutable quiere decir lo que no puedo averiguar. No me alcanza la vida para andar averiguando todo.
lo que es la grandeza de Dios. Es tan grande Dios, hermano, que no me alcanzaría una vida para averiguar, para poder descubrir la grandeza de nuestro Señor. La palabra inescrutable, si quiere agarrar esto, más simple la definición, se refiere a algo que no puedo conocer. Nuestro Dios es tan grande, nunca lograremos conocerlo aquí. Cuando estemos en su presencia, como inauguramos la reunión de hoy, cara a cara espero verle, allí le vamos a conocer realmente su grandeza, en toda su dimensión. Es tan grande, inescrutable, es algo que no puedo conocer, que no puedo descubrir, no puedo comprender. Es tan grande. Hermanos, no tengo tiempo suficiente para averiguar sobre toda la grandeza de Dios. Ya tiene una idea entonces de lo que es la palabra inescrutable. Estamos hablando de acordarnos de la obra de Dios. Estamos hablando, mis hermanos, de acordarnos y engrandecer la obra de Dios. Pero nosotros a veces la empequeñecemos porque no hablamos de la obra de Dios. No contamos a otros, hermanos, qué está pasando en nuestra vida, qué estamos aprendiendo de Dios, qué estamos conociendo de Dios. El mismo Job, todos recordamos en el capítulo 42, cuando terminó su aflicción, cuando encontró sanidad para esa sarna maligna, él dijo sobre Dios: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora tengo una idea más clara de la dimensión de tu grandeza. Cuando Jeremías se rebeló y le dijo a Dios: no quiero predicar más en tu nombre, porque todo lo que consigo es afrenta, gente que se burla de mí, gente que me ataca. Y dice Jeremías: y de pronto sentí un fuego en mis huesos, no pude resistirlo. Y agrega después: y lo vi a Dios como poderoso gigante. Amén. Wow, lo vi a Dios como poderoso gigante. Y a veces nosotros, hermanos, necesitamos pasar un tiempo difícil en nuestra vida para descubrir otras virtudes de Dios, otras partes de su grandeza. Acuérdate, dijo el predicador Eliud, de hablar acerca de la grandeza de la obra de Dios, de engrandecer su obra. Ya que estamos aquí en el Salmo, le llevaré a otro también que cantamos aquí en la iglesia, pero muy cada tanto lo cantamos, que es el Salmo 8. Si pueden mirar allí, por favor, Salmo 8. Cuando hicimos una grabación, nos reuníamos en la calle Irigoyen. Hemos grabado este salmo con los hermanos cantando. Salmo 8. Mire cómo dice ahí la palabra, verso 3. Salmo 8, verso 3. Así dice la palabra de Dios: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo que cantamos son los primeros versículos, que no lo estoy leyendo. Y dice ahora el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Cuando yo era joven cantábamos esta porción, tenía música, la cantábamos y creo que la recuerdo todavía. Pero dice el verso 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Hermanos, está hablando de la grandeza de Dios. Dice, ¿qué es el hombre para que lo visites? Cómo Dios, hermanos, se dignó, como estudiamos ayer en la prédica, con toda su majestad, se dignó y se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros, entre gente pecadora. Cómo Dios, hermano, dejó ese lugar de gloria y vino para estar entre nosotros, que somos pecadores, algunos que otros, mentirosos, más mentirosos, algunos que otros, vanidosos, más vanidosos. Algunos de nosotros, hermanos, que hemos estado envueltos en idolatrías, en inmoralidades, en cosas, hermanos, que son dañinas. Como leyó el hermano, refrene su lengua de mal si quiere tener largos días. Ese texto está bueno, Amén. Hay que asociarlo con uno de Santiago capítulo 3 que habla de que la lengua es un infierno, y habla que es venenosa. Pero ese texto lléveselo hoy también. Si quiere vivir largos días, refrene su lengua. Tenga cuidado de lo que habla. Y así somos, pero Dios vino a vivir con nosotros.
Y entonces se pregunta el salmista, y me pregunto, ¿qué es el hombre para que tú lo visites? Vino y nos visitó, y es más, nuestro Salvador Jesucristo hizo morada en nosotros. Cuando creímos en Él como Salvador, vino a vivir en nosotros. Nuestro cuerpo se transformó en templo del Espíritu Santo, en el lugar donde Dios está presente adentro nuestro, con todo lo que somos, hermano. Y dice el salmista, yo digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de Él? Para que tengas memoria de Él y lo visites. El Dios grande, eterno, vino para estar con nosotros. Y la Biblia dice, acuérdate de hablar de las grandezas de su obra, de las grandezas de su obra. Su humildad es un gran acto de grandeza, hermano. Nosotros somos insignificantes, nosotros somos gusanos hechos de polvo. Cuando Dios nos hizo del polvo de la tierra, en realidad somos como gusanos hechos del polvo, pero Dios igual vino hacia nosotros y se acercó hacia nosotros y derramó su gracia salvadora en nosotros y nos ha dado ahora un hogar eterno. Es lo que Jesús habló en el Evangelio de Juan, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. No te olvides, siempre acuérdate de hablar de Dios y sus grandezas. Dios y sus grandezas. Un salmo más. Algunos de ustedes fueron torturados esta semana porque cuando yo termino de leer la Biblia en la mañana, canto. Siempre canto. Y qué bueno que ustedes no están ahí. Y hay veces que me dio por grabar y no me acuerdo de toda la letra. A veces cuando estoy cantando me doy cuenta que no me estoy acordando porque son alabanzas de 30 años atrás, de 40 años atrás. Y esta semana canté el Salmo 19. Ese sí ustedes no lo conocen, porque fue algo que nació en nuestro grupo de jóvenes allá en el año 1980. Pero mire lo que dice el Salmo. No sueñen que se lo voy a cantar. Igual algunos tienen el video. Pero obsérvelo ahí lo que dice. Salmo 19. Salmo 19. Versículo 1. Y este texto, hermanos, después que lo leí y que lo grabé el viernes lo volví a leer y Dios me habló a mi corazón de una manera distinta como lo conocía. Observe, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Note el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Acuérdate de hablar de las grandezas de la obra de Dios. Y ahora esto es lo que Dios me habló a mí. Me habló por su palabra. Me hizo comprender que si yo, junto con otros predicadores, nos asociáramos, hiciéramos un boicot de silencio, de que no vamos a predicar más. Si nos pusiéramos de acuerdo todos los predicadores, que no vamos a predicar más. Y Dios no nos necesita, porque los cielos dan testimonio de su obra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos comunican un mensaje de que hay un gran creador, que es maravilloso, que es grandioso. No necesitamos que los predicadores estén promocionando el cielo. Los cielos hablan de la gloria de Dios, hermano, de lo grande que es Dios. Dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra constelación, que habla de una familia o de una agrupación de estrellas. Ahí es donde tendría que haber explicado Job 9:9, de la Osa, del Orión, de las Pléyades y todo lo que decía ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, eso incluye el firmamento también a la luna y incluye también el sol. Todo lo que conocemos como los astros, ellos dan testimonio de que hay un Dios grande, que hizo una obra grande y del cual la Biblia nos recuerda. Acuérdate de hablar de las grandezas de Dios, de las grandezas de la obra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Ahora quiero llevarles ya al Nuevo Testamento, porque tenemos la Santa Cena hoy. Dice aquí la palabra en Hechos, capítulo 13, si pueden buscar allí, hermanos. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13. Mire cómo dice la palabra, versículo 37. Hechos, el capítulo 13. Ya con ese vamos a ir terminando, porque tenemos que preparar nuestros corazones para participar de la copa y del pan que nos recuerdan la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, versículo 37. En este capítulo, hermanos, Pablo está predicando en una sinagoga en Antioquía. Y él está hablando mucho allí acerca de la fe. Y en este capítulo él cita muchos salmos, entre otros el Salmo 2, y comienza a citar muchos textos del Antiguo Testamento para defender la fe. Y así llega al versículo 37. Él está hablando de Cristo, está presentándolo a Cristo, la salvación por fe. Y dice en el verso 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ese también es un salmo, el 16:10, que dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Anticipaba que Cristo iba a resucitar. Él está citando eso. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado, es decir, en Cristo. Todo aquel que cree, verso 40, mirad pues, que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas. Y lo que él va a decir ahora está escrito en Habacuc 1:5, verso 41, dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo al citar aquí al profeta Habacuc? Porque en Habacuc, el capítulo 1 y el versículo 5, dice así, deme atención, dice, y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando os contares, no creeréis. ¿Cuál era esa obra grande que puede haber para el hombre? Perdón de pecados. Y entonces, ¿por qué Pablo citó al profeta Habacuc aquí en su predicación? Porque Dios usó un pueblo cruel que se llamaban los caldeos. Israel entró en un estado de rebeldía con Dios y Dios tenía que castigar ese pecado. Y Dios eligió un pueblo cruel que se llamaban los caldeos, y ellos fueron los que vinieron, habían sido liderados por un hombre que se llamaba Nabopolassar. Ese era el padre de Nabucodonosor. Y Dios había usado los caldeos en la historia, y eran pueblos, hermanos, que arrasaban con todos como si fueran langosta. Dios descargó su ira por la rebeldía de su pueblo, y ahora, pasados siglos, hermanos, Pablo toma ese hecho del pasado y le dice a la gente, dice, ustedes tienen que creer porque Dios nos ha provisto en Cristo perdón de pecados. ¿Y él por qué cita a Habacuc? Porque si ustedes no se arrepienten de sus pecados, una ira como la que experimentó el pueblo de Dios en el pasado vendrá sobre ustedes. Porque el pecado siempre atrae el juicio. El pecado es un imán de juicio. Y ahora Pablo dice, esta es la obra que aunque las contares no la creeréis, había dicho Dios en el pasado. Esta es la obra maravillosa que al hombre le cuesta creer. Cómo siendo tan pecadores Dios nos ama. Cómo siendo tan pecadores Cristo murió en la cruz. Cómo siendo tan pecadores Él quiere perdonar nuestro pecado. Lavarlo con su sangre preciosa. Les contaré una obra que no la creeréis, dice Dios. ¿No es maravilloso? Sabe que como dijo Eliud, nosotros tenemos que acordarnos de hablar, hermanos, de la obra de Dios y engrandecer su obra. Y la obra de Cristo en la cruz es una obra que debe ser engrandecida, dada a conocer, ponerla en su justa dimensión delante del hombre.
Y cuando usted la pone en su dimensión delante del hombre, es una obra grandiosa. Es la demostración de amor más grande, más sublime que pueda conocer el hombre. No hay ninguna demostración de amor que se asemeje a la que Cristo mostró en la cruz del Calvario al morir por los pecadores. Eso es una obra grande de Dios. Esa debe ser contada. Esa debe ser anunciada. Acuérdate de engrandecer la obra de Dios. La obra de Cristo por el pecador ha sido una obra grande, grande, grande. Es tiempo de anunciarla. Es tiempo de compartirla, hermanos. Aquí está nuestra meditación en esta mañana. Y nos paramos frente a la Escritura y decimos, ¿qué estoy haciendo yo con la obra de Dios? Y puedo comenzar por su creación, por los cielos y la tierra, o puedo comenzar por la iglesia local donde me reúno. ¿Cuál es el propósito del que nosotros nos reunimos aquí? ¿Cuál es el propósito que se formó una familia bajo el nombre Maranata? Que quiere decir Cristo viene y viene pronto. Esta familia, hermano, la hemos formado y la estamos formando, hermano, con el fin de promover la verdad del Evangelio, de comunicarle a este mundo que Jesús vino para morir por los pecadores. Somos una iglesia, hermano, para anunciar las buenas nuevas, que hay una salvación y que es eterna. El mensaje que estamos para dar, hermano, es que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. Esa es la obra grandiosa. Eso es lo que nos junta a nosotros como Iglesia Bautista Maranata. Un mensaje grande, hermano, porque la salvación de ese mensaje es grandiosa. Es la vida eterna que solo Cristo puede dar. Y estamos para anunciar ese mensaje, para promover ese mensaje, para ayudar el progreso del mensaje del Evangelio, que llegue a las almas necesitadas y les salve eternamente. Acuérdate de hablar y engrandecer la obra de Dios. La obra de Cristo es realmente grandiosa. Y hoy estamos aquí, hermanos, reunidos para recordarla. Tenemos aquí frente a nosotros el pan que nos recuerda su cuerpo, que fue herido y molido por nuestro pecado, y la copa que nos recuerda su sangre preciosa derramada en ese madero, esa sangre que nos limpia de todo pecado, y esa sangre que nos abre las puertas del cielo eternamente. Vamos a orar y después viene hermano Josué aquí adelante y preparamos los corazones para participar de los símbolos, porque el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y ayúdanos, Padre, a tener la mirada enfocada en el lugar correcto y que podamos apreciar tu grandeza, Señor. Eres, dice, inescrutable. No podemos explicar con palabras lo grande que es tu obra, que es tu persona, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a anunciarle a este mundo de la presencia de un Dios de amor que quiere alcanzarlos y salvarlos eternamente. Y ahora, Padre, ponemos nuestra mirada en el pan, que nos recuerda el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, puesto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pedimos, Padre, que lo bendigas y que nos bendigas a nosotros al participar de Él. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano Josué va a pasar aquí, él nos va a estar guiando en una alabanza y seguido a eso, hermano Alex va a estar ayudándonos para compartir el pan con los hermanos.